Les vamos a mandar, ya si es tan amable, mándeles el segundo laboratorio. ¿No ha mandado usted la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, güey? No, entonces les vamos a mandar el primero para que comiencen a trabajar. ¿Sí? Una consulta a la clase que eso se va a hacer formado de 8 estudiantes por grupo. No se dice que grupo de 8, pero no sé si puede ser de 8 porque serían bueno, miren, en esta oportunidad lo vamos a hacer, pero sí les voy a hacer un comentario. 9 son demasiados, 8 son demasiados. Y aquí lo que necesitamos es que efectivamente lean la ley y la puedan comentar. Pero si eso es lo que ustedes quieren, yo no me voy a oponer a eso. Pero tenemos que, los que son maestros saben que con 9 y con 8 esto se vuelve una paz. Así de sencillo. No es lo mismo que estén 5 personas leyendo y comentando que ya estén 8 y 9. Pero para evitar problemas no pasamos de 9, eso sí. Lleguemos 8 o 9. Lo ideal serían 5. Y con eso yo les diría, leen, comentan y está bien. Pero si ya lo organizaron para evitar un problema, quédense así. Pero ustedes traten de sacarle la mejor experiencia al grupo. O sea, yo lo que no quiero es que haya solo una persona que lea la ley, que saque las respuestas, que se las dé a sus compañeros y sus compañeros se queden en gran gallo, porque el problema va a ser para ellos. Entonces aquí yo creo que a estas alturas del partido ya debemos de ser todos responsables y saber qué es lo que estamos haciendo. Y si a pesar de esos esfuerzos se quedan sin aprender, ¿qué podemos hacer más? Podemos hacer más. Está bien, entonces quédense hasta 9 sería lo máximo. De 9 sería lo máximo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el punto número 2. Entonces, por favor, hoy en la noche o mañana temprano les manda el contenido del punto número 1 y les manda el laboratorio número 1 para que ya comiencen a trabajar. El segundo laboratorio es la ley orgánica del Banco. Es la ley orgánica del Banco de Guatemala. Bueno, vamos a ver el punto número 2. ¿Qué tiene el punto número 2 de acuerdo al programa? Tiene contenido, definición, características, derecho financiero como rama del derecho público, poder financiero y división del derecho financiero. Ustedes saben que, ¿cuál es la división del derecho financiero? Tributario, presupuestario, patrimonial del Estado y monetario. Así es como se divide el derecho financiero, siendo la parte más importante, lógicamente, el derecho tributario. ¿Por qué? Porque le da los recursos necesarios al Estado para poder cumplir la función de satisfacer las necesidades del Estado. Contenido del derecho financiero. Acaba de comenzar, unos comentarios. Es importante que nosotros sepamos que en este semestre lo que vamos a estudiar es derecho financiero. Y lo que vamos a estudiar en el semestre entrante, si Dios lo permite, es derecho tributario. Hoy lo que vamos a ver es toda esa estructura que permite desarrollar el derecho financiero. Y lógicamente comenzamos con la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Por qué comenzamos con la Superintendencia de Administración Tributaria? Porque es la que de conformidad con la ley tiene a su cargo el cobro de los impuestos. Entonces, así es como vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos del contenido del derecho financiero, vamos a tratar de establecer lo que dice Héctor Villegas. Héctor Villegas es considerado un clásico dentro del derecho financiero y tiene un libro que se llama Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Y él señala que los aspectos que abarca el derecho financiero son los siguientes. En primer lugar, el material que se va a mandar con eso a Manuel, exactamente igual, para que no se complique. No es malo que se diga. Entonces, no le vayan a tomar fotos como otros que ya no les parece.
la regulación jurídica del presupuesto. El presupuesto público es un tema vital en el derecho financiero, pero lo vamos a estudiar más adelante. ¿Qué es el presupuesto público? Es un instrumento legal que, por medio del cual se calcula y autoriza los gastos y se prevén los ingresos para poder solventar los gastos, determinando respectivas atribuciones de los órganos del Estado en la gestión financiera. Se habla incluso de un derecho presupuestario cuyo tema se complementa con la ejecución de los gastos públicos. El Estado es bien importante la figura del presupuesto. ¿Por qué es importante la figura del presupuesto? Porque ahí sabe cuánto es el dinero que le va a ingresar de los impuestos. Naturalmente que no lo va a saber en un 100%, pero sí va a tener una idea hasta dónde pueden llegar los gastos. Y luego va a hacer una planificación exacta de cómo el Estado es que pretende satisfacer las necesidades de la población. Si va a construir carreteras, si va a construir hospitales, si va a construir escuelas, qué es lo que se quiere hacer del Estado. Entonces, para eso, lógicamente, es que se tiene la figura del presupuesto público. Y si ustedes miran en la vida personal de cada quien, si uno gasta más de lo que gana, tiene que ser. Pero dejo mi teléfono para que siga grabando. Entonces, uno también a lo interno hace su presupuesto. Ustedes saben que si ganan 10,000 al mes, no pueden gastar 15,000. Porque la pregunta sería, ¿y de dónde va a salir esos 5,000 quetzales más? Bueno, pues esos 5,000 quetzales más va a salir de la utilización de un crédito que va a generar un débito. Entonces, lógicamente, lo que se persigue en el presupuesto es saber exactamente el dinero que voy a tener para poder satisfacer las necesidades de la población. En segundo lugar, tenemos la regulación legal del tributo. Ya les dije yo en una oportunidad que cuando nosotros estamos hablando de tributo, nos estamos refiriendo a los impuestos, a las tasas, a los arbitrios y a las contribuciones especiales. Si ustedes miran, la única que tiene aplicación dentro del derecho financiero son los, o sea, en el Estado son los impuestos. ¿Por qué? Porque las tasas, las contribuciones especiales, las contribuciones por mejoras, quienes las cobran son las municipalidades, con una excepción del impuesto, que ustedes saben que hay un impuesto que se llama Impuesto Único sobre Inmuebles, que no es administrado por la administración tributaria, sino que es administrado por todas las municipalidades, y se ha obligado a las municipalidades a contar con una dirección de catastro para poder generar ese tipo de impuestos. Es el único impuesto que la administración no la tiene la Superintendencia de Administración Tributaria, sino que la tienen las municipalidades. Luego es importante la regulación jurídica del patrimonio del Estado. ¿Por qué razón? Porque el patrimonio del Estado también puede generar ingresos para el propio Estado. Por ejemplo, si tiene bienes inmuebles, los puede alquilar. Si tiene bienes muebles, los puede vender, aunque el procedimiento sea tan difícil. Pero si tiene yacimientos de hidrocarburos, las puede utilizar. Lo que pasa es que hay que ser real. Nosotros en Guatemala no tenemos esa capacidad de poder explotar por nosotros mismos las cuestiones. Entonces necesitamos que vengan compañías extranjeras, por ejemplo como Perenco, y vino a convertirse y a explotar pues, lo que eran nuestras minas. Ustedes saben que este gobierno terminó con Perenco. Pero nuestro vecino México explota muy bien sus bienes patrimoniales. ¿Cómo es que lo explota muy bien sus bienes patrimoniales? Tiene Pemex, tiene Petróleos Mexicanos Pemex. Ustedes miran que en México no hay otra gasolina que se venda más que Pemex. Y Pemex tiene unas ganancias que le permiten a México
tener un presupuesto con muchísimos ingresos. Pero hay que ser real, nosotros carecemos de esa situación y no es de este gobierno, es de años luz que ha sucedido exactamente lo mismo. No tenemos la capacidad. Así como nosotros los guatemaltecos tenemos un defecto, no podemos ver cara bonita en nuestra cara, no podemos reconocer que hay gente con virtudes, que hay gente que puede tener más capacidades que nosotros, y ahí es donde viene el enfrentamiento y todo lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque cada 5 años que viene un gobierno se tira todo y comenzamos de cero, y en esa comenzada estamos comenzados. Aquí la campaña electoral no ha terminado y ya casi va a salir el presidente y no ha terminado. ¿Y eso qué causa? Problemas al Estado, porque la satisfacción de las necesidades de la población no son las más adecuadas. O sea, yo creo que uno debería de tener una playera de un partido político, pero cuando las elecciones se terminan, a ponernos todos la playera de Guatemala, que es lo que nos corresponde y es lo que deseamos. Es imposible ponernos esa playera porque seguimos pensando en los colores políticos y los daños que ustedes ya nos conocen. Es muy importante señalar que la inclusión de este sector jurídico dentro del derecho financiero es discutible. Se recuerda que estamos hablando del derecho patrimonial del Estado, puesto que algunos estudiosos del derecho financiero indican que la regulación jurídica del patrimonio del Estado no integra el derecho financiero, sino aquella parte del derecho administrativo que disciplina la actividad privada que es el público. O sea, hay autores que la incluyen y autores que no, y los que no la incluyen hacen ese tipo de comentarios. Luego tenemos la regulación del crédito público. Cada vez que el Estado necesita fondos porque los que tienen no le permiten hacer las necesidades de la población, está pensando lógicamente en hacer un crédito público. Pero cuando utiliza el crédito público, le aparece como respuesta la figura de la deuda pública, que hay que pagarla, porque aquí no hay dinero, salvo que sea una donación, no hay un dinero que nos regalen solo así. Entonces, este se refiere a la regulación legal de todos los aspectos que se refieren al crédito público, que está formada por todas aquellas normas jurídicas que disciplinan las múltiples relaciones que surgen entre el Estado y los prestamistas, cuando el Estado utiliza los fondos que provienen del crédito público. Luego tenemos la regulación legal de la moneda. Se refiere a un conjunto de normas jurídicos económicas que están relacionadas con la moneda, y esto es lo que constituye el derecho monetario de recién elaboración. Si ustedes se recuerdan, dentro de la parte práctica, dentro de las leyes que nosotros vamos a estudiar, está la ley monetaria y la ley de libre negociación de divisas. La ley monetaria es la que nos dice que la moneda nacional de Guatemala es el quetzal. Nos habla de todo lo que tienen las monedas, lo que tienen los billetes, nos habla de la conversión. Y luego tenemos la ley de libre negociación de divisas. ¿Por qué? Porque nos permite poder hacer transacciones en divisas. Las más conocidas son el euro y el dólar. Podríamos utilizar otras divisas si es que aquí en Guatemala las podemos conseguir, porque no todas las divisas se pueden conseguir. Entonces, lógicamente, es importante y tiene un aspecto preponderante lo que tiene que ver con la moneda. Para el tratadista Matus Benavent, él ya nos dijo todos los elementos anteriores, pero él le agrega ciertos elementos y le agrega la teoría financiera. Y él agrega, es importante su estudio y conocimiento para que se pueda crear, modificar e interpretar normas financieras y así poder aplicarlas. Miren ahora el gran problema que se dio con el presupuesto público. Si los diputados hubieran tenido conocimiento de teoría financiera y sus asesores hubieran tenido la teoría, el conocimiento de teoría financiera, la solución
digamos teoría financiera. No se concibe que se pueda crear e interpretar derecho financiero sin conocer la teoría financiera. Les pongo otro ejemplo. Ya en los últimos días del gobierno patriota se aprobó dentro del presupuesto público un impuesto que tenía que ver con la telefonía celular y con el cemento. Eso no se podía hacer técnicamente, porque dentro del presupuesto del Estado solamente tienen que ir dos grandes partidas, los ingresos y los gastos. Y el artículo 239 de la Constitución, que por favor quiero que lo lean, que es el principio de legalidad o reserva de ley, dice que cada vez que se aprueba un impuesto, debe de ser aprobado por el Congreso de la República. Entonces, lógicamente eso no podía ir dentro del presupuesto, porque no es que solo se vaya a poner el impuesto, hay que ver quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, quién es el hecho generador. Hay una serie de incisos que tiene ese artículo 239. ¿Qué pasó? Según ellos lo habían colado ahí y ahí van los dos impuestos. Más tardaron en interponer la inconstitucionalidad y suspender los dos impuestos. ¿Por qué? Porque no tenía técnica financiera, que es importantísima tener. Los legisladores, para poder crear la ley financiera, deben de conocer teoría financiera. ¿Qué es la teoría financiera? ¿Qué es un impuesto? ¿Qué es un impuesto directo? ¿Qué es indirecto? Y cuáles son los principios fundamentales de los impuestos. Por eso les digo, hay que saber el impuesto ahorita en el 239 de legalidad o reserva de ley, el principio de capacidad de pago que está en el artículo 239, el principio de igualdad que está en el primero y en el segundo artículo. O sea, hay que conocer eso para poder estructurar efectivamente esta situación. Y esta teoría financiera también alcanza a los magistrados de lo contencioso administrativo, porque deben conocer teoría financiera para aplicar la ley financiera. Ustedes saben que las salas contencioso administrativas no son salas de apelaciones, porque no conocen de apelación. Son lo que la ley determina que se llaman tribunales afines, porque el contencioso administrativo tiene una característica fundamental, que es un procedimiento en única instancia, y la única instancia es la que la tienen las salas de lo contencioso administrativo, que lógicamente están formadas por 3 magistrados titulares y 2 suplentes. Y luego lo único que se puede interponer son recursos de aclaración y ampliación, y en contra de la aclaración se puede interponer casación, que viene siendo como la segunda instancia, pero no es la segunda instancia, porque ustedes saben que la casación es un recurso bien determinado que está desarrollado en el Código Procesal Civil y Mercantil, y solo tiene 2 calificaciones. Cuando tiene problemas de fondo o de forma, y esta es un recurso excepcional que cuesta mucho plantearlo, porque tiene que ver ese 2 tipos de cuestiones. Entonces, lógicamente es importante también que los magistrados sepan teoría financiera. Bueno, y también es importante los empleados administrativos para poder resolver y conocer leyes financieras. Y ustedes tienen que saber, como notarios, tienen que conocer las leyes tributarias. ¿Por qué razón? Ustedes pueden hacer una escritura lindísima de compra. Se inspiraron y la hicieron preciosa. Preciosa, llenando todísimo los requisitos de una obra de arte. Pero no van a pagar el impuesto del IVA. Entonces ahí se va a quedar porque nadie la va a inscribir. O sea, usted sabe que tienen un plazo para pagar el impuesto del IVA, saben lo que tienen que pagar, porque sin eso no se lo van a recibir en el registro de la propiedad. Entonces ustedes también es importantísimo saber esto. Y otra cosa que no sabemos y que deben de saber siempre es cuánto van a cobrar de honorarios. Eso es lo primero.
mucho que el chucho se atore con su mismo hueso, o muy poco para que se menosprecie la profesión, sino que tiene que ser en un sentido correctísimo esos requerimientos. Ahora, el otro aspecto que él considera que debe de incluirse en este contenido de derecho financiero es la organización financiera del Estado. ¿En qué consiste la organización financiera del Estado? Esta tiene por objeto el estudio de las bases constitucionales del derecho financiero, así como las instituciones creadas para la recepción, la administración, el empleo y la fiscalización de los recursos públicos. Como consecuencia, se deben conocer los órganos administrativos donde se realiza la actividad financiera. Bueno, y aquí vamos a poner nosotros. La primera que debe de ir, que no está incluida ahí es, y a propósito no está incluida, es la que se denomina la Ley de la Superintendencia y Administración Tributaria. Es fundamental saberla, y por eso estamos comenzando de esta manera. ¿Por qué? Porque tienen que saber, por ejemplo, fundamentalmente los requisitos para ser el superintendente, quién es el superintendente, qué intendencias existen, cuáles son las funciones del directorio, cómo se integra, porque después de ser muy grande el directorio se comprimió. Y un aspecto muy importante que aparece en los últimos cambios de la Ley de la Superintendencia de Administración Tributaria es el mentado tribunal que creó la Administración Tributaria para resolver los recursos de revocatoria y reposición, que se llama Tributa, que es el Tribunal Tributario y Aduanero. Anteriormente a esos cambios, el recurso de revocatoria y reposición lo resolvía el propio directorio. Pero lógicamente esto comenzó a crecer y ya el directorio ya no tuvo tiempo para hacer ese tipo de cuestiones. Entonces ahora se crearon tribunales técnicos, que son los que tienen a su cargo precisamente los recursos de revocatoria y reposición. Luego tenemos lo que es el Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala, dentro de la ley existe lo que es la Junta Monetaria, y la Junta Monetaria es la que autoriza un montón de situaciones de la política cambiaria y crediticia del Estado. Entonces tenemos que saber ese tipo de cuestiones. También tenemos que ver el Ministerio de Finanzas Públicas, porque el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿qué es lo que tiene? Tiene la Dirección Técnica del Presupuesto, tiene la Dirección de Contabilidad del Estado, tiene la Tesorería Nacional, porque no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero cuando la SAT hace su trabajo, recauda los impuestos, inmediatamente los deposita en una cuenta del Banco de Guatemala, y es el Ministerio de Finanzas el que continúa tomando ese dinero. ¿Para qué? Para pagar los gastos que tiene que pagar con el objeto de satisfacer las necesidades de la población. Por eso cuando nosotros oímos, pero la SAT solo para cobrar impuestos, para eso necesitamos leer ese tipo de cuestiones. Y luego que tenemos los órganos fiscalizadores, que es la Contraloría General de Cuentas. Entonces sí es importante que nosotros podamos estudiar toda esa plataforma administrativa en donde lógicamente lo que se va a desarrollar es derecho financiero. Luego está el otro contenido que él considera conveniente, que es la relación entre el Estado y los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Siempre va a aparecer que hay dos tipos de sujetos. Hay un sujeto activo y hay un sujeto pasivo. ¿Quién es el que nos obliga a pagar los impuestos? El Estado. El Estado es el que desarrolla su poder imperio o poder tributario. ¿En qué consiste ese
poder en obligarnos a pagar los impuestos. Porque nosotros no tenemos un policía en nuestra casa que le dice, usted tiene un bien, usted alquila el bien, usted emite factura, tiene que pagar el IVA, tiene que hacer retención. Eso no les dice nada. Pero cuando ustedes no cumplen con esa función, la SACIA controló que no pagan el impuesto y ya les tira en primer lugar el recibo que tiene intereses. Y que lo tengo que pagar hoy, porque si no lo pago hoy, mañana ya tiene sumado más interés y más interés. Igual sucede con el impuesto sobre la renta. Es más, miren el impuesto sobre la renta, cuando somos asalariados, ya nos comienzan a quitar mensualmente lo que tenemos que pagar. ¿Para qué? Para hacer una liquidación el año entrante en el mes de enero. Eso lo hace el Estado, nos obliga el Estado a pagar impuestos porque ejercita su poder imperio. Y el único que puede hacer eso es el sujeto activo. Y el sujeto activo es el Estado. Bueno, ¿y quién es el sujeto pasivo? El que paga el impuesto. ¿Y quién paga el impuesto? El contribuyente. Y los contribuyentes pueden ser varios. Entonces, antes de entrar al análisis de este tema, es importante señalar que la relación jurídica tributaria es confundida algunas veces con la obligación tributaria. La relación jurídica tributaria es la que se establece cuando el Estado, a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, me obliga a pagar un impuesto. Lógicamente, para que se dé este ejercicio del poder imperio, tiene que haber una relación. Y a esa relación se le llama relación jurídica tributaria. Si ustedes miran una relación entre un hombre y una mujer, y ahora entre dos hombres o dos mujeres, porque está más, eso se le llama relación amorosa. Pero la relación que se da entre el Estado y el contribuyente, ¿cómo se llama? Relación jurídica tributaria. Y esa relación jurídica tributaria, ¿por qué se da? Por el ejercicio del poder tributario. Y ese ejercicio del poder tributario solo lo tiene el Estado. Y cuando lo ejercitan las municipalidades es porque el Estado se lo ha prestado y permite esa delegación. O sea, por eso el único que tiene poder tributario es el Estado. Es el único. Algunos tratadistas estudiados por nosotros se refieren a esa diferencia entre relación jurídica tributaria y obligación tributaria y agregan que es erróneo atribuirles el mismo significado porque son dos conceptos completamente diferentes. Es importante determinar que puede existir relación jurídica tributaria sin que exista una obligación tributaria. Y les pongo el ejemplo, se los pongo en la ley del impuesto único sobre inmuebles. Y ahí lógicamente quien nos va a cobrar el impuesto es la municipalidad, ¿verdad? Resulta que el bien está inscrito en 2.000 quetzales. La municipalidad viene y me cobra el impuesto a mí y se da esa relación jurídica entre sujeto activo y sujeto pasivo. Pero cuando yo miro la ley del impuesto, dice que los inmuebles hasta 2.000 quetzales están exentos. Entonces, hay relación, pero no voy a pagar impuestos. ¿Por qué no voy a pagar impuestos? Porque la misma ley está diciendo que no lo pago. Entonces, hay relación, pero no hay obligación. Y en muchos casos se da. Ya se dieron cuenta. O sea, se da esa relación. Yo tengo el inmueble, pero el inmueble vale 2.000 quetzales. Cuando yo reviso la ley del impuesto único, dice que los inmuebles que estén valorados de 1 centavo a 2.000 quetzales están exentos. ¿Y qué significa eso exento? Que no voy a pagar ningún impuesto. ¿Por qué? Porque el Estado así ha decidido. Entonces, se da la relación, pero no se da la obligación. ¿Sí? Se da la relación, pero no se da la obligación. Es por
obligación tributaria es que se establece el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, separando claramente los derechos y las obligaciones del contribuyente frente al Estado y del Estado frente al contribuyente, los cuales son regulados por el derecho financiero. Además, las garantías y procedimientos que puedan o tienen derecho los contribuyentes frente al Estado o viceversa. Para entender esto de una manera más clara, les vamos a poner un ejemplo aquí. Dice, Juan Pérez es abogado y notario. Se dedica al ejercicio liberal de la profesión, que se encuentra gravada por la ley del impuesto sobre la renta. De esta manera surgen entre el Estado y el abogado Juan Pérez relaciones de carácter tributario. Se deben una y otra serie de obligaciones que serán cumplidas, aun cuando Juan Pérez nunca llegue a coincidir en la situación prevista por la ley para que nazca la obligación tributaria. Les pongo otro ejemplo. Digamos, la ley, volvemos, ¿por qué les pongo los ejemplos con esta ley del impuesto único sobre ingresos? Porque es facilito de comprender. Entonces, ¿qué dice la ley del impuesto? Dice que el propietario y el poseedor de bienes inmuebles pagan impuestos. Pero yo no soy ni propietario ni poseedor, entonces ¿qué puedo pagar impuestos? O sea, ¿por qué? Porque lo previsto en la ley tiene que tener relación cáustica. Y la relación cáustica es que no tengo el inmueble. ¿Cuándo lo voy a pagar? Cuando yo mismo lleve un aviso y diga que compré un inmueble. Ahí tendré que cumplir con el pago del impuesto, lógicamente en la jurisdicción donde yo compré el inmueble. Si el inmueble lo compré en Quetzaltenango, ahí tendré que pagar. Luego tenemos las relaciones que se originan entre particulares derivadas de los impuestos, que es otra situación del contenido que tenemos que leer. Dice, estas relaciones entre los contribuyentes generalmente surgen de la legislación financiera y tributaria, con el objeto de asegurarse el cumplimiento de la obligación tributaria y como consecuencia se genera la captación de los recursos. Ahora vamos a entrar a ver lo que son las definiciones. En este sentido, las definiciones, ustedes saben que el autor que hay tiene una definición. Con palabras más, con palabras menos, pero siempre tiene una definición. Entonces vamos a ir con la primera definición. Y dice que el derecho financiero es una serie ordenada de normas científicas y positivas referentes a la organización económica de los gastos y los ingresos del Estado. Para Marcus Benavente nos da otra definición y él dice, es una disciplina jurídica que estudia los principios y los preceptos legales que rigen la organización del Estado para la percepción, administración y empleo de los recursos públicos y de las relaciones jurídicas a que los impuestos dan origen para el Estado y los contribuyentes, como los que se generan estos como consecuencia de la imposición. Aquí, si ustedes miran, ya está como un poquito más complejita la definición. Para Fernando Sáenz de Buganda, él dice es una disciplina que tiene por objeto el estudio sistemático de las normas que regulan recursos económicos que el Estado y los demás entes públicos pueden emplear para el cumplimiento de sus fines, así como el procedimiento jurídico de percepción de los ingresos y de ordenación de los gastos y pagos que se destinan al cumplimiento de los servicios públicos. Otra definición, Hipólito Rossi. Rama, aquí es el primero que nos dice a qué rama pertenece el derecho financiero. Y nos dice que es una rama del derecho público. ¿Por qué nosotros lo tenemos que encajonar en el derecho público?
¿Por qué? Porque el Estado está en una parte y en otra parte el contribuyente. Entonces no puede ser parte del derecho privado, porque las dos partes no son privadas, porque aquí está el Estado. O sea, viene a decirlo, se recuerdan ustedes como el derecho penal. El derecho penal es el derecho público. ¿Por qué? Porque está el interés del Estado. Igual aquí está el Estado y el contribuyente. Aquí está el Estado que ha decidido que a través de la Superintendencia de Administración Tributaria es como se nos va a exigir el pago de los impuestos. Entonces, la casilla en donde está este derecho financiero es derecho público. Y luego dice esta definición que estudia y programa los principios e instituciones jurídicas que deben de regir la actividad del ente público, consistente en la dotación dineraria para atender a las necesidades estatales y las generales del país, la obtención de tales servicios, de tales medios dinerarios, su administración e inversión y la realización dineraria de las donaciones. Luego está Giuliani con Rush. Dice, es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado en sus diferentes aspectos, órganos que la ejercen, medios en que se exterioriza y el contenido de las relaciones que la originan. Giannini es otro de la corriente italiana que nos da alguna definición. ¿Qué dice Giannini? Giannini dice que es el conjunto de normas que disciplinan las recaudaciones, la gestión, el gasto de medios necesarios para la vida del ente público. Y él agrega que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado, y la actividad financiera del Estado constituye el objeto financiero. Ahora, ya hablamos de actividad financiera del Estado, pero se las voy a volver a repetir. ¿Qué es la actividad financiera del Estado? Es todo lo que hace el Estado para poder satisfacer las necesidades de la población y dividida en etapas. Todos los autores coinciden que esto debe de estar encasillado en 3 etapas. ¿Y cuál es la primera? La primera es conseguir todos los recursos para poder efectuar los gastos con el objeto de satisfacer las necesidades de la población. Y esa primera fase, ¿quién la realiza? La Superintendencia de Administración Tributaria, porque es la manera en la que el Estado ha decidido que se van a pagar los impuestos. La segunda etapa ya es lógicamente la administración de esos recursos y verificar por parte del Estado qué gastos son los que va a efectuar. Y eso dependerá muchísimo del plan de trabajo que presentó el partido político que ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque puede ser que sea construcción de escuelas, que sea construcción de carreteras, que sea construir otra universidad estatal. O sea, ¿qué es el qué hacer que quiere hacer el gobierno de turno? Y luego la tercera etapa sería realizar los gastos y satisfacer de esa manera la población. Esa es la actividad financiera del Estado. Luego tenemos el carácter del derecho financiero. Para ver el carácter del derecho financiero vamos a tomar como referencia lo que señala Ramón Valdés Cosio, que él dice que pese a existir grandes diferencias doctrinales, existen sin embargo algunos puntos de acuerdo respecto al derecho financiero, siendo estos puntos de convergencias los que constituyen las características del derecho financiero. En primer lugar, dice él que es autónomo.
El derecho financiero es una rama del derecho que dispone de principios generales propios y que actúa coordinadamente en permanente conexión e interdependencia con las demás disciplinas como integrantes de un todo orgánico. En segundo lugar, es un derecho público. ¿Por qué? Porque es una rama jurídica que debe de ubicarse dentro del derecho público. Recuerden ustedes que en una parte tenemos un sujeto activo que se llama Estado y en la otra parte existe el sujeto pasivo que es el contribuyente. Entonces no estamos hablando de dos partes privadas, sino estamos hablando de una parte estatal y una parte privada. Entonces el encajonamiento que debe de tener es que es un derecho público. Cualquiera que sea el criterio que se utilice para distinguir derecho público y derecho privado, no puede caber duda alguna que esta disciplina de estudio pertenece al derecho público. Lo anterior, ¿por qué? Porque las normas financieras no están destinadas a atender directamente las necesidades de los particulares, sino a normar el poder estatal de mando en el campo financiero. Y en segundo lugar, el derecho financiero no es un derecho excepcional, sino que es un derecho absolutamente normal, que está regulado en nuestra Constitución Política de la República. Lugiese, que es un tratadista que ha estudiado este tema de una manera muy importante, dice que el derecho financiero no es concebible por una ley más normal que aquella que rige la actuación del Estado, procurando medios económicos que en el pasado, en la actualidad y siempre serán indispensables para la existencia de la organización política de la sociedad. Es importante que miremos nosotros que el aspecto jurídico relativo a las finanzas del Estado y a las relaciones del Estado con entes particulares se da entre el Estado, instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras. Hay derechos y obligaciones que nacen de este tipo de relaciones. Y aquí es donde se encuadra esto dentro del sector público y que como tal regula las relaciones en las que priva el interés comunitario sobre el particular. Y esto se produce no solo en el ámbito tributario, sino también en el presupuestario o del gasto público, en cuanto a que las instituciones que se engloban en él tienen por finalidad fundamental el equilibrar el poder dentro del Estado y asegurar que en cada caso sea posible la existencia o la responsabilidad por parte o a cargo de gestores de la cosa pública. Luego tenemos como otra característica el sistemático. ¿En qué consiste esta característica del sistemático? Y yo sé que ustedes están pensando lógicamente en por qué. El derecho financiero aparece como un ordenamiento instrumental y sistemático en cuanto al ingreso y al gasto, no como finalidades en sí mismas, sino que cobran sentido cuando se aplica al logro de la finalidad
cuando satisface las necesidades de la población, debe de cumplir todas esas necesidades públicas: educación, trabajo, seguridad, todas esas necesidades que le permitan al individuo vivir en una mejor sociedad. No me dejarán decir ustedes que el problema aquí es que pagamos impuestos, pero el Estado se queda sin satisfactores de la población. Y eso es lo que algunas veces nos causa un problema, porque así como nosotros pagamos impuestos, lo que deberíamos de ver es la satisfacción de las necesidades de la población. Y cuando ustedes en tiempo de COVID miran las fotos de los medios de comunicación, gente tirada en el suelo en los hospitales, que no tenían derecho a cama, que se murieron por falta de medicina, ahí es donde muchos dicen, bueno, entonces nosotros estamos cumpliendo con el 135 de la Constitución, que dice que tenemos que contribuir al gasto público, pero el Estado no me está dando a mí la satisfacción. Entonces, ese trabajo debería decir doble: yo pago, pero a mí me satisfacen las necesidades de la población y todos estamos felices y contentos. Este sistema se compone de normas de carácter heterogéneo. ¿Qué quiere decir? Que son variadas. Por ejemplo, tenemos ley del impuesto sobre la renta, ley del impuesto del IVA, tenemos ley de herencia, legados y donaciones, que son completamente diferentes. Aquí se debe advertir que en el derecho financiero no constituye un sistema orgánico de relaciones homogéneas, sino por el contrario, un conjunto de relaciones de diversa naturaleza que solo tienen en común el hecho de referirse a las múltiples actividades que el Estado desarrolla en el campo financiero. Regula el derecho financiero, regula el interés financiero del Estado y establece toda la estructura para que el Estado pueda obtener recursos, administrarlos y erogarlos. Y cuando estamos hablando de erogarlos, estamos hablando de egresos, estamos hablando de gasto público y estamos hablando de los dos elementos de que habla el presupuesto público, que son ingresos y gastos, y los gastos que algunos también los denominan egresos. La rama del derecho, el derecho financiero como rama del derecho público, que ya lo sabemos, pero vamos a dar una pequeñita explicación. El derecho financiero es una rama aparentemente joven, que ha entrado en discusión con el derecho administrativo, pero todos coinciden en que es una rama de derecho público muy representativa, no hay contratos y es unilateral. Porque yo para pagar un impuesto no necesito hacer un contrato con el Estado. O sea, yo tengo que cumplir con mis obligaciones de conformidad con la ley, tengo que pagar los impuestos. Aparte será cuando yo ya le debo al Estado que la misma ley me permite hacer un convenio de pago y pagarle por mensualidades. No pagar todo, sino pagar por mensualidades, pero ese es otro tipo de situación. El autor Ramón Valdés Costa indica que pese a existir grandes discrepancias doctrinales, existen sin embargo algunos puntos de convergencia. Yo creo que estos están repetidos. Bueno, al considerarse, dice, el derecho financiero como una rama del derecho público, es por el hecho de que es de carácter coercitivo. La aplicación de sus normas, además, no existe en el derecho financiero una libertad de interpretación, sino que la ley debe de interpretarse en un sentido literal y además no puede dar la manifestación de la voluntad de los sujetos que participen en las relaciones jurídicas financieras. Y les pongo el ejemplo. Por ejemplo, yo tengo un bien, lo alquilo y automáticamente tengo que pagar dos impuestos: el IVA y el impuesto sobre la renta. Esto no puede quedar como una manifestación de voluntad mía, que soy el dueño del inmueble, porque tenemos que ser reales. Nadie pagaría los impuestos.
Pero lógicamente esto es obligatorio. ¿Y por qué es obligatorio? Porque el Estado está ejercitando su poder imperio. Ese poder que es el que le permite cobrarme y yo cumplir con eso. Y miren ustedes, si la SAT no tiene esas medidas coercitivas, y hoy por hoy dormir a la SAT es una de las cuestiones más difíciles que se pueden dar. O sea, ¿por qué no se puede dormir a la SAT? Porque tiene toda una plataforma tecnológica que ha creado en los últimos tiempos. Miren, por ejemplo, la factura electrónica. Esa es una medida de fiscalización tremenda. La SAT en la misma máquina puede tener la factura, las retenciones, puede saber si pagó o no pagó. Yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero por ejemplo ahora van con esas boletas del banco y ya le devuelven a uno la boleta que llevaba. Ya no se quedan ellos con ningún papel. Ese es control. ¿Por qué? Porque cuando ellos postearon la hoja que le queda a la persona, inmediatamente se hizo la operación en la máquina y la SAT ya sabe que ustedes pagan un impuesto. Y cada día esa tecnología va a ir caminando. Yo no sé si a ustedes en algún momento les ha fallado y no han pagado una retención. Lo primero que tienen al día siguiente es la llamada de la SAT. Tienen que pagar y usted no pagó. Algunas veces uno se olvida y cuando se va a sentar tiene razón, porque saqué la boleta, pero la boleta no le pagué. O sea, la tecnología es tan de punta que eso puede comprobarse fácilmente. Anterior a esta etapa era bien difícil. ¿Por qué? Porque todo era manual, porque no lo tenían en una misma página. El derecho fiduciario como rama del derecho público es efectivamente diferente a cualquier derecho. Este contenido en el derecho privado. Y aún cuando deja a los sujetos que conforman la sociedad para que cumplan con los ejercicios de las normas, no les permite la libertad de que se manifiesten. Que manifiesten su voluntad, y al estar estos sujetos particulares en cualquiera de las condiciones que la ley financiera señala, deben de cumplirlas tal y como la ley lo regula. ¿Y por qué es que se tiene que cumplir tal y como la ley lo regula? Porque el Estado, como sujeto activo de la relación jurídica tributaria, está ejerciendo el poder tributario, que solamente lo tiene el Estado. No hay cuando la municipalidad cobra el impuesto, el Estado le está prestando, está delegando ese poder financiero, porque solo el Estado lo tiene y nadie más. Ahora vamos a ver lo que es el poder financiero del Estado. ¿Qué vamos a ver del poder financiero del Estado? Vamos a ver las definiciones y vamos a ver las características. Antes de entrar al estudio de este tema, es importante que tengamos claro qué significa la palabra poder de una manera general. Y el poder, de conformidad con el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que el poder de manera general es el dominio, es el imperio, es la facultad y es la jurisdicción que uno tiene para mandar o ejecutar una cosa. Hay otra definición que también nos da el diccionario de la Real Academia Española, y es que es considerado como una facultad rectora y coactiva del Estado. Ya va siendo un poder que a nosotros nos va interesando. Entonces, particularmente a continuación vamos a analizar lo que es poder financiero. Cuando planteamos el hecho de que el Estado necesita una serie de medios, cuando decimos medios necesita particularmente dinero. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de carácter público, para poder realizar sus fines, y que los particulares tenemos la obligación de contribuir al gasto público, porque este no es invento de nosotros,
Ese artículo está contenido en nuestra Constitución y es el artículo 135, inciso D, que nos dice que los guatemaltecos tenemos la obligación de contribuir con el Estado. ¿Y cuál es la manera en que nosotros vamos a contribuir con el Estado? Pagando impuestos, siempre y cuando estemos obligados de conformidad con la ley. Entonces tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Lo que queremos demostrar es que el derecho tiene que balancear nuestra obligación y la facultad del Estado de exigirla. Y eso es lo que algunas veces no pasa, porque nosotros pagamos el impuesto, pero el Estado no nos termina de satisfacer adecuadamente nuestros intereses. Y ahí es donde está el conflicto. Pero ¿por qué pagamos impuestos? Porque ahí está la Superintendencia de Administración Tributaria, que ejerce un poder fabuloso para este tipo de cosas. Entonces, la concepción tradicional del poder financiero se ha basado en el concepto de soberanía, entendiendo por esta la autoridad suprema del poder público. De esa cuenta, entonces, el poder financiero es definido como la facultad de que gozan los entes públicos de organizar su sistema de ingresos y gastos como una manifestación de soberanía. O sea, dense en cuenta que esta creo que es una definición que nos encierra mucho. Es la facultad de que gozan los entes públicos de organizar su sistema de ingresos y gastos como una manifestación de sabiduría. Cuando el pueblo expresa su voluntad soberana para formar el Estado, plasma en su constitución la organización y funcionamiento de sus órganos, los cuales quedan sometidos al orden jurídico en el ejercicio de sus atribuciones. Por eso, el origen del derecho financiero, el origen del derecho tributario, nosotros lo tenemos fundamentalmente en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque cuando se realizó, los diputados pusieron la expresión del pueblo y la emitieron con todos los requisitos señalados en la Constitución. Aquí es donde la fuerza del Estado se transforma en poder público, sometido al derecho que le sirve de medida en su manifestación, ya que toda su actuación deberá realizarse dentro del marco señalado por esta fuerza del Estado, que ha sido denominada de diferente manera. ¿Cómo es que se le ha llamado a esta fuerza? Aristóteles, ¿cómo la llamaba Aristóteles? Aristóteles la llamaba como autarquía, así le decía Aristóteles a ese poder, a esa fuerza, que como afirma Jelinek es sinónimo de autosuficiencia, es decir, implicaba la capacidad del pueblo para bastarse a sí mismo y realizar sus fines sin ayuda o cooperación extraña. En Roma utilizaban dos expresiones para medir esa fuerza: malestas y potestas. En Roma, malestas y potestas. O imperio, que significaba la fuerza y dominación del mando del pueblo romano. Por medio de los órganos del Estado se precisan las funciones que deben de realizar cada uno de ellos para lograr los fines establecidos. Estos órganos sometidos al poder general del Estado, al igual que el Estado, ejercen facultades que le fueron atribuidas para la realización de sus funciones, pero siempre estas facultades dentro de la actuación de un orden jurídico. Yo les decía a ustedes, el derecho penal, ¿de dónde sale? De la Constitución.
Y el derecho tributario, ¿de dónde sale? De la Constitución. Entonces, esa es la fuerza que tiene este derecho. O sea, nosotros para dejar sin efecto una norma emitida dentro del derecho tributario tenemos que hacer uso de una inconstitucionalidad que puede ser total y parcial. Y todo el quehacer tributario está en la Constitución. De ahí están los primeros pincelazos que muchos son desarrollados como ley ordinaria. Por ejemplo, ¿dónde surge la figura del Contralor? En la Constitución Política de la República. Y ahí mismo dice que habrá una ley orgánica que señalará toda la ley. Aquí en la Constitución dice cuáles son los requisitos para ser contralores, cuál es la edad que debe de tener el contralor y todos los requisitos que necesitamos. ¿Eso de dónde viene? De nuestra Constitución. Si quieren nos quedamos aquí porque ha sido muy extenso y continuamos el día jueves. Si en caso todavía no nos han visto, pero el día jueves hay elecciones para entonces estén pendientes a la cartelera de la facultad para ver qué va a pasar. En este momento no sabemos nada. No quiero, ya lo vendí. Si tenemos que vernos, nos miramos aquí. Pasen feliz noche. Adiós.